Muy buenos días, hermanas, hermanos. El Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Una vez más tengo el privilegio de poder estar frente a esta cámara para poder compartirles la palabra de mi amado Señor Jesucristo. Doy gracias al Señor por un día más de vida, por la salud, doy gracias por mi familia, estoy en mi hogar, gracias al Señor. Amados, estamos contentos y felices por la vida que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado, dada al apóstol Pablo, nos ha dado y nos da cada día. Les bendigo a todos, hermanos, a cada uno de ustedes. Y adelante, siguiendo la carrera, corriendo, ¿no? La carrera legítimamente, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos amados, no aflojar, no desmayar. Y si desmayamos, ahí tiene que haber alguien que nos aliente, que es Dios mismo. Un abrazo fuerte para todos los hermanos que me conocen, para aquellos que me ven por primera vez. Les invito a suscribirse en nuestro canal de YouTube, Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Ustedes le tienen que dar el like y compartirlos, ¿no? Estos programas con sus contactos para que esta palabra corra y sea conocida. Gracias le damos al Señor, gracias a mi Señor. Estamos viendo el libro de Segunda de Timoteo y estamos hablando sobre los ministros, ¿no? Que muchas veces cometen faltas, los siervos del Señor, o aquellos siervos que no quieren predicar todo el consejo de Dios, sino que quieren predicar solamente parte. Y eso estábamos hablando. El Señor bendiga a la hermana Waldina Vargas, que ya está conectada. Un fuerte abrazo, mis queridas hermanas, a usted y a toda su familia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nosotros estamos viendo aquí en Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo... Segunda de Timoteo 4, en el versículo 1, requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, dice que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y nosotros hablábamos de los hermanos, algunos hermanos que cometen faltas, los predicadores, los pastores, los maestros, porque solamente enseñan una parte del Evangelio y no todo el Evangelio completo. Y este es el desafío. El desafío de este tiempo es que nosotros prediquemos toda la verdad, no solamente una parte de la verdad, sino toda la verdad. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, vamos a hacer una oración. Señor, te doy gracias por estar en tu presencia, por permitirme estar nuevamente delante de esta cámara, Señor, en presente de tus hijos, de tus hijas, Señor, para poder predicarte, hablar de ti, porque tú eres el tema, el centro. Tú eres, Señor, a quien yo deseo que tú conozcan, Señor. Bendice, oh Padre, a tu siervo, Señor, que va a dar tu palabra, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo. Bendice a las hermanas, a los hermanos que van a escuchar esta tu palabra, y que ellos puedan experimentar el poder que hay en tu palabra, Señor, y la bendición que tú le puedas llegar a dar a ellos por oír, escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que dice, predica la palabra, ¿no? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, hay tiempos que no son muy favorables, ¿vio? Hay tiempos donde está la lucha, donde la iglesia está en la ola, en la punta de la ola de los problemas, de las luchas, de los cuentos, de los chismes, y bueno, y ahí está en la ola, la iglesia está pasando por situaciones de contienda,
hermanos contra hermanos, pensamientos, sentimientos humanos, y ese es a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Fuera de tiempo también hay tiempo, el buen tiempo para predicar la palabra siempre está en la iglesia, es un tiempo favorable, ¿no? Donde los hermanos están todos sentaditos ahí en orden, y bueno, y eso es un buen tiempo para predicar. En el momento en que no hay luchas, que no hay pruebas, en el momento que no hay situaciones conflictivas, en el momento en que los hermanos están todos alegres, contentos, eso es un buen tiempo, pero también tenemos que predicar fuera de tiempo, todo el consejo de Dios. Y ese es el problema, ¿no? Por eso viene la amonestación de Pablo a Timoteo, que predique, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que predicar siempre la verdad, a tiempo y fuera de tiempo. Y la palabra es lo que lo va a sacar en victoria a los hermanos. La palabra le va a llevar a ellos a rendir sus vidas al Señor, porque le va a hacer saber del amor de Dios, le va a hacer saber de la paciencia de Dios, le va a hacer saber de lo misericordioso que es Dios, la palabra misma, que Dios no es un Dios que está con el látigo en la mano o que está dispuesto siempre para castigarnos, sino que nosotros vamos a conocer por medio de la palabra, por medio de todo el consejo, vamos a conocer a nuestro Dios, un Dios o el Dios de amor, de misericordia y de restauración, ¿no? Siempre se tiene que presentar así a Dios, porque ese Dios que estaba enojado con el hombre ya fue saciado su enojo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a tiempo y fuera de tiempo, fíjese. Ahí está, ese es el desafío. Toda la verdad, tenemos que predicar toda la verdad. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Mientras que haya oportunidad, tenemos que predicar. Porque hoy día hay pensamientos y hay exposiciones del Evangelio que no son completos. Y los hermanos siempre toman lo que a ellos les conviene, los hermanos. Y nosotros, por ser populares como Demas, ¿no? A los hermanos les gustó este tema, me encantó este tema. Bueno, voy a seguir con ese tema. Pero no, nosotros no tenemos que predicar porque a los hermanos les gustó. Nosotros tenemos que predicar según Dios nos va dando. Porque en el hogar el padre habla temas lindos, hermosos que a los hijos les encanta. Por ejemplo, vamos a irnos de vacaciones, vamos a irnos por lo menos un mes, vamos a recorrer tantos lugares. Bueno, y así son temas lindos, pero también está la otra parte, ¿no? Donde el padre le dice, bueno, hijos, hay que limpiar el fondo de la casa, no, hay que hacer un jardín, hay que hacer una huerta, hay que hacer un gallinero, bueno, hay que ir a ordeñar, hay que ir a hacer las tareas de la casa, y bueno, y eso, vio, no es muy lindo como hablar de las vacaciones, pero hay que hablarlo, porque si no la casa se viene abajo. Y así también nosotros, como predicadores, tenemos que predicar toda la verdad. Entonces, ¿qué le dice Pablo? Redarguye, ¿no? Redarguir es refutar, ¿no? Vio que hay doctrinas y hay enseñanzas que no tienen apoyo bíblico, que no están respaldados por la Escritura. Tal vez está respaldado por un texto bíblico, pero no con el contexto. Muchos predicadores usan un versículo o dos versículos para establecer una enseñanza, pero se olvidan del contexto. Entonces, ¿por qué? Porque no les gusta leer. No leen todo el contexto. Leen el versículo nada más. Bueno, entonces ahí erramos, ¿no? Y tenemos que refutar muchas veces
tenemos que refutar los pensamientos, los sentimientos que no son de Dios en la vida de los creyentes y en la vida de la iglesia local. Así como en la casa, el padre refuta los pensamientos de los hijos, no que van en contra de la dirección que él dio. Porque acá la dirección la da la cabeza, y la cabeza es Cristo, y Cristo nos dejó su palabra. Entonces el padre dice, no, yo no te dije así, no te enseñé yo así, no te di esa dirección, vos estás interpretando mal lo que yo te dije. Y la autoridad máxima es el papá, porque él es la cabeza del hogar, y la máxima autoridad que nosotros tenemos es Cristo, porque él es la cabeza del cuerpo. Entonces, refutar. Usted para refutar una enseñanza, para refutar una predicación, usted tiene que tener conocimiento de las Escrituras. La única manera que usted tenga conocimiento de la Escritura es que usted lea la Escritura, que usted lea la palabra de Dios. ¿No? Anteriormente pensábamos que el Espíritu Santo nos iba a dar mágicamente el conocimiento de la Escritura. Y no es así. El Espíritu Santo nos apoya una vez que nosotros leemos la palabra. Esa palabra la guardamos en nuestro corazón y el Espíritu Santo después la usa para la gloria de Cristo. Entonces refutar no es fácil, ¿no? Algunos tienen por silencioso, ¿no? Con respecto al error. Hay muchos que ven el error y no lo corrigen. Y bueno, el Señor ya le va a hacer entender. No, hay que refutarlo con fundamento bíblico. No, pero lo que vos estás hablando no tiene el fundamento bíblico y usted tiene que refutar todo eso, porque Pablo le dice a Timoteo, redarguye o refuta, ¿no? Entonces, ese es el trabajo del pastor, ese es el trabajo del que enseña, del predicador, ¿no? Y hay hermanos que predican y cuando yo les corrijo no les gusta, ¿no? Pero lo que pasa es que uno tiene que ser, digamos, cuidadoso de la palabra. Bueno, sabemos que algún hermano que predica se puede equivocar en alguna expresión, eso sabemos. Hasta uno mismo se puede equivocar. Pero refutar el error, ¿no? Eso es lo que dice, refutar aquella enseñanza que no está correctamente, ¿no?, expuesta, ¿no? La intención de esa enseñanza, refutar, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos manda a cerrar la boca, ¿no?, y a trabajar asiduamente por vertir la verdad viviente. El Espíritu Santo nos manda a refutar, ¿no?, la conducta, la palabra, la intención, todo eso tenemos que refutar por medio de la verdad, de toda la verdad. Eso no es fácil y eso no es para todo. Acuérdese que Pablo le está hablando a un ministro como era Timoteo, y lo está preparando para que él tome el lugar que él iba a dejar, Pablo. Porque el lugar que Pablo tenía lo iba a tomar Timoteo. Como ya lo hemos visto, usted lo puede escuchar en los otros grabaciones que hemos hecho. Entonces, ahí está. No es que le está hablando a cualquier hermano, le está hablando a uno que iba a ser ministro, a uno que iba a ser el pastor, que iba a ocupar el lugar, el maestro que Pablo iba a dejar. Entonces, fíjese que las doctrinas de demonios abundan por todas partes. Las palabras de error, del espíritu de error, eso abundan en todas partes, ¿no? Y ganan una fuerte posición porque el fin se acerca. Por eso hoy necesitan una seria y sabia refutación. Hoy más que nunca tenemos que refutar. Es cómodo escuchar a alguien dar una interpretación bíblica y no corregirlo, y no exhortarle a que pueda esa persona pueda interpretarlo bien a lo que está diciendo. No hables porque vas a tener problemas. Pero hay que decírselo, amén, de que cuando uno va a refutar,
la palabra de un predicador o de un pastor o de un maestro tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. No tenemos que ir nosotros con la mente humana, con la sabiduría humana, sino que tenemos que ir con la inspiración del Espíritu Santo. No, porque la intención del Espíritu Santo no es presentar una contienda, no una pelea, una división, sino es que la verdad prevalezca. Esa es la intención de refutar, ¿no? Pablo tuvo que refutar mucho en su tiempo contra los legalistas, ¿no? Él refutó a Pedro en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, él refutó a Pedro y lo encaró y le dijo abiertamente delante de todos que lo que estaba haciendo no era correcto. Bueno, entonces eso es predicar toda la verdad, es refutar, es redarguir, reprende, le dice. También el que predica la palabra de Dios tiene que reprender. Nadie quiere ser reprendido. Y muy pocos son los que vigilan para hacer la reprensión. ¿Vio? Pero hay que reprender. Porque queremos que los hermanos no pierdan el galardón, no queremos que los hermanos estén en la primera fila, y el Espíritu y la palabra nos hace ver que hay que corregir, que hay que reprender, que hay que redarguir. Muchas veces nosotros soportamos eso, ¿vio? Soportamos la reprensión, no lo reprendemos. Pero eso, ¿sabe la carga que trae para el pastor eso, para el predicador? ¿Sabe cuánta angustia? Esa falta de reprensión a los hermanos o a las personas que están erradas, eso trae mucha angustia en el corazón y en el alma, hasta puede traer enfermedad, hasta puede traer problemas cardíacos, por no reprender. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo al Espíritu Santo, como pastores, como enseñadores, como maestros, aunque yo no soy maestro, ¿no? Estamos desobedeciendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos manda a reprender. El Espíritu Santo nos manda a redarguir. Pero yo soporto, no le reprendo, porque se puede enojar, porque se puede ir, ¿no? No es momento para reprender. Y así, y pasa el tiempo, y esa persona, ¿qué pasa? Endurece su corazón. Endurece su corazón. Pero si uno lo va a reprender por medio del Espíritu Santo, tal vez el Espíritu Santo lo lleva a que se arrepienta, es decir, que tenga un cambio de mente. Entonces, fíjese, la mayoría se queja de la conducta de otros, ¿no? De lo que están fuera de orden. Y es por no estar listo para reprobar al equivocado. Timoteo no debía descuidar esta desagradable tarea, porque no es muy agradable, reprender, ¿no? Y Timoteo tenía que estar listo para reprender, ¿no? Redarguye, reprende. Gloria al nombre del Señor. Pero por eso se necesita el Espíritu Santo. Por eso se necesita el poder del Espíritu Santo. No, porque todos tenemos el Espíritu Santo, pero no todos tenemos el poder para reprender. ¿Vio? No todos tenemos pero aquellos que tienen el poder del Espíritu Santo, tienen el poder para hacerlo, para reprender. ¿Se da cuenta, hermano? La reprensión siempre comienza en nosotros, ¿no? Primero tenemos que redarguirnos a nosotros mismos, ¿no? Cualquier error que hay en nosotros tenemos que refutarlo por medio de la palabra y decir amén, Señor. Amén, tu palabra dice así, amén, Señor. Entonces estamos aceptando ser redarguidos por la misma palabra. Reprendido, tengo que aceptar la reprensión que la palabra me da. Antes de reprender al pueblo, antes de reprender la iglesia, la palabra me reprende a mí. Y yo acepto la reprensión de la palabra y me arrepiento, tengo un cambio de mente, tengo un dolor en mi corazón porque no estaba bien frente a la palabra, frente a la enseñanza. Entonces, fíjese,
lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Reprender es algo que nadie quiere hacer, reprender. A mí muchas veces me dicen, pastor, usted siempre está reprendiendo. Lo que pasa es que eso da el espíritu, ¿no? Cuando uno tiene hijos difíciles, entonces el padre quiere mostrar amor, el padre, pero él sabe que es necesario la reprensión, porque si no lo reprende, cuando el problema sea más gravoso, él no va a tener excusa. ¿Por qué no se lo habré dicho? ¿Por qué no lo habré amonestado a mi hijo? ¿No? ¿Por qué no lo habré exhortado a mi hijo? Pero ya es tarde. Pero el Espíritu Santo, Él sabe cuándo lo tenemos que hacer. Él sabe. Y la Biblia habla mucho de reprender. Reprender significa amonestar, exhortar, reconvenir, redarguir. Vamos a leer algunos pasajes del Nuevo Testamento. En Mateo 8, vamos a empezar por ahí. Mateo 8:20. Gloria al nombre del Señor. 26. Y dice así, y él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendiendo los vientos y a la mar, y fue grande su bonanza. Le reprendió, ¿vio? Los amonestó, le reprendió y lo puso en su lugar. A los vientos, el Señor lo puso en su lugar, ¿vio? Eso es lo que hizo. Eso también está en Marcos 4:39. También podríamos leer Mateo 17, del libro de Mateo, por supuesto, versículo 18. Y dice Jesús, vamos a leer el 17. Y respondió Jesús y dijo, oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuánto os tengo que sufrir? Traédmelo aquí. Acá había un muchacho lunático que tenía un demonio y ellos no lo pudieron libertar. Y Jesús le reprendió al demonio, ¿no? Le reprendió. Y salió el demonio de él y el mozo fue sano desde aquella hora. ¿Pero con quién le reprendió Jesús? Con dos cosas. ¿No? Hay más cosas todavía ahí, pero yo voy a anotar dos. Con el Espíritu Santo y con la palabra. ¿No? Tenemos que reprender. Pero acá está hablando, estoy empezando desde abajo. En el capítulo 18:15, creo que es lo que leímos, ¿no, hermano? Capítulo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndelo, o redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La reprensión está casi en toda la palabra. El apóstol Pablo también usó esta palabra. En Primera de Timoteo podríamos leer, ya cuando se habla de los ancianos, ¿no? De los ministros, ¿no? Que no podemos andar reprendiendo así porque sí. Tenemos que tener temor también cuando vamos a reprender. En el capítulo 5:1 de Primera de Timoteo, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los demás como a jóvenes, como a hermanos, a los más jóvenes, como hermanos. También podríamos leer ahí en Tito 1:13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Claro, está hablando aquí Pablo creo que es a los cretenses, ¿no? Y vamos a leerlo desde el versículo 1. Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad.
para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos, y manifestó a sus tiempos su palabra por la predicación que me es a mí concedida, encomendada, por mandamiento de nuestro Señor, de nuestro Salvador Dios, ¿no? Y a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta, y pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. El que fuere sin crimen, marido de una mujer, que tengas hijos fieles, que no estén acusados de disolución o de contumaces. Porque es menester que el obispo sea sin reprensión, sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso, de torpes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor fiel de la palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de alma mayormente, los que son de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando lo que no conviene por torpes ganancias. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos: los cretenses siempre es mentiroso, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos a los mismos hermanos, duramente, duramente, para que sean sanos en la fe. Esto es algo maravilloso, ¿no? La reprensión tiene que ser dura a veces, no siempre, ¿no? Pero a veces tiene que ser dura, para que mantener la fe limpia, para que sean sanos en la fe. Entonces, reprender, nadie quiere hacer esto, nadie quiere, pero dicen que son predicadores, dicen que son siervos de Dios, dicen que son pastores, dicen, pero no se animan a reprender, ¿no? Ellos solamente hablan de una parte del Evangelio, hablan solamente de un lado del Evangelio, pero no presentan el Evangelio completo. Entonces reprende. Timoteo no tenía que descuidar esto, ¿no? Yo no sé qué carácter habrá tenido Timoteo. Se ve que era un hombre firme, un hombre fiel. Hay características que podemos descubrir. Pero él tenía que, como ministro, como ministrador de la gracia de Dios, él tenía que velar por el rebaño que Pablo le dejaba. Y él tenía que redarguir al rebaño y tenía que reprender a aquellos que no tenían la conducta o la doctrina o la fe, ¿no?, que es conforme a la verdad. Tenía que reprenderlo. Y en este caso, duramente a los cretenses. También le dice Pablo a Timoteo, exhorta. Acá la palabra exhortar es confortar, conforta, ¿no? Algunos no necesitan ser refutados, redarguidos, ¿no?, o reprendidos, pero sí necesitan ser exhortados, ¿no? Necesitan ser confortados y animados a seguir adelante, porque están pasando por duras pruebas y están muy desanimados. Entonces, exhorta, confórtalos con sana palabra, con la verdad, háblale la verdad, ¿no? Y bueno, y eso es lo que tenía que hacer también Timoteo, por las almas que Pablo le entregaba a él. Entonces hay muchos hermanos que están pasando por muchas luchas, muchas pruebas, y muchas veces se sienten desanimados, ¿no? Aunque están preparados para hablar la palabra a tiempo y afuera de tiempo, ¿vio? A tiempo y afuera de tiempo. Por tanto, estas tres palabras, o estas tres admoniciones, como se dice, son para hacerlas con toda paciencia y doctrina, dice. O con toda paciencia y doctrina, enseñanza. Tiene que haber esto, hermano, en la iglesia. No puede haber una iglesia o edificarse una iglesia
justamente el Señor, el Espíritu Santo nos hablaba sobre los materiales que nosotros tenemos que usar para edificar la iglesia, ¿no? Y bueno, y acá hay materiales. Aquí hay materiales. Acá reprender, redarguir y exhortar. Sin estas cosas no se puede edificar la iglesia. La exhortación o el reprender a un hermano no es para destruir a un hermano. No es para que el hermano se desanime, no es para que el hermano pierda fuerza. Es para que el hermano crezca derecho. Es para que no se desvíe del camino. Es para que no sea engañado por aquellos que tratan de ganar a los hermanos para su redil, a fin de sacarle a la oveja la lana que tiene. No, no es para eso, ¿no? La exhortación es para que el hermano no se pierda, para que el hermano no se pierda del camino, no pierda el premio. Ahora, entonces, por lo tanto, estas tres admoniciones son para hacerlas con paciencia y con doctrina. Entonces, nosotros los pastores, los evangelistas, ¿no? Tenemos que sobrellevar, saber sobrellevar el pueblo a la iglesia. Tenemos que saber sobrellevarla. No es fácil. Yo le digo, hermano, sobrellevar la iglesia no es fácil. Es muy difícil sobrellevar los hermanos. ¿Vio? Y cuanto más hermanos tengan, más difícil se hace el asunto. Cuando los hermanos tardan en crecer, cuando los hermanos son engañados por la carne, son engañados por las palabras de error o por las doctrinas de demonios, hay que sufrir mucho. Con toda paciencia y doctrina, dice. Hay que sobrellevar muchas veces a los hermanos. Es decir, cargárselos encima, por así decirlo. Hay que cargárselos encima como pastor. Eso le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Tiene que sobrellevar al pueblo, tener paciencia, tener doctrina, ¿no? No todo es exhortación, reprensión o redarguir a los hermanos. Hay que tener paciencia y doctrina, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aprender eso también. Yo le digo, el trabajo del pastor es un trabajo muy pesado. Es muy, muy pesado. Es muy trabajoso ese trabajo. Más cuando uno lo toma con responsabilidad, cuando uno lo toma con seriedad. ¿Vio? Este trabajo uno no lo adquirió el día que nació. Esto se va aprendiendo. Y Pablo se lo enseñó a Timoteo. Timoteo estuvo al lado de Pablo siempre obediente a Pablo. Pablo siempre contaba con él. Tenían una comunicación tan perfecta entre ellos, ¿no? Y un amor tan perfecto entre ellos, que estaban cerca el uno del otro. No estaban distanciados, siempre estaban en contacto, siempre. Tal vez porque Timoteo era joven, tal vez no era casado. Entonces había un acercamiento muy, muy grande. Y él veía la conducta de Pablo como pastor, como maestro, como predicador, como apóstol hacia la iglesia. Él lo veía. El ejemplo le había dado Pablo a Timoteo. Le dio ejemplo para que lo imite. ¿Vio? Y así uno no nace siendo pastor. Eso no viene con el nacimiento en Adán. Tampoco viene con el nuevo nacimiento en Cristo. Porque Dios estableció en la iglesia. Dios escogió, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero esas personas tienen que aprender de otros. Mire, yo me recuerdo cuando yo aprendí de mi pastor. Yo era un joven soltero en aquel tiempo. Estuve al lado de mi pastor más o menos 18 o 20 años más o menos. Era un pastor buenísimo. Tenía todo lo que un pastor necesita, ¿no? Menos
lo que más necesitaba no lo tenía, que era el conocimiento revelado de la palabra. Pero tenía el Espíritu Santo, tenía la llenura del Espíritu Santo en él, pero no tenía eso del el Evangelio de la Gracia, él no lo conocía. Él conocía el Evangelio de la ley, pero no predicaba la ley tampoco el pastor, sino que él era pastor, él cuidaba el rebaño, y yo caminaba al lado de él, siempre estaba al lado de él. Yo con tal de estar al lado de él, ¿sabe lo que hacía? Iba a trabajar con él. Ustedes saben que mi trabajo es vendedor ambulante. Durante muchos años he estado en la calle, creo que más de 30 años, no me acuerdo exactamente. Y yo terminaba mi trabajo y me iba a trabajar con él. Y él era losista, carpintero. Y yo le decía, pastor, ¿me deja trabajar con usted? Yo quiero trabajar con usted. Le decía yo a mi pastor, ¿no? Y bueno, y el pastor, como era un hombre ya en aquel tiempo, yo creo que tenía como 50, 54 años, porque trabajé muchos años con el pastor. Hicimos muchas losas, muchos encadenados, muchos pozos para las columnas, pozos para los pozos negros, muchas cosas hicimos con el pastor, trabajo muy pesado. Y yo me iba, pero contento a trabajar con él. Y hablaba con él, tomábamos mate, a veces comíamos juntos, ¿no? Era un buen cocinero, mi pastor, mi amado pastor santo. Me encantaba porque él cuando empezaba a cocinar, cocinaba a las 9 de la mañana. Cocinaba re rico, me encantaba cómo él cocinaba. Él hacía asaditos, muy raro, pero hacía asados. Y la cuestión que a mí me encantaba estar con mi pastor. Yo era feliz cuando estaba con mi pastor. Él me mostró mucho amor. Cuando yo era un joven despreciado, no tenía padre, madre, familia, él fue un padre para mí, mi pastor, y sin conocer mucho la escritura, sin conocer la palabra. Y yo me iba, siempre hablaba con él de las cosas que yo iba entendiendo de la palabra. Y entonces me decía mi pastor, ¿no? Vos lees mucho la palabra, Ramón, vos no tenés que leer la palabra. No tenés que leer mucho porque te vas a volver loco. Bueno, claro, él no entendía. Bueno, yo le comentaba a él la palabra. Y después salió el campo misionero. Nos fuimos con el pastor al campo misionero. Y era así como Timoteo y Pablo, ¿vio? Yo me iba como misionero con el pastor. Viajábamos en el tren, llevábamos pollo, llevábamos empanadas, y comíamos juntos, hablábamos mucho de la palabra. Pero a mí me gustaba estar al lado de mi pastor. Y cualquier cosa que él iba a hacer, yo, como era joven y era como un toro de fuerte, déjemelo a mí, pastor, yo le descargo el camión entero, porque él tenía un camión con muchas tablas para hacer losas y todo eso, máquinas. Yo hacía todo el trabajo pesado. Y hablábamos, y cuando fuimos al campo misionero, había que ir al monte de Santiago del Estero, a achar, y yo a achar no sabía nada. Tenía fuerza bruta, pero no sabía lo que era achar. Y me fui con el pastor a achar al monte. El pastor era vaquiano, era un hermano de la provincia, creo que era de Entre Ríos, por ahí era. Y me enseñaba él cómo manejar el hacha, cómo manejar las herramientas. Me enseñó, pero yo lo que aprendí de él, de mi pastor, de mi amado y querido pastor, de Ignacio de los Santos, yo aprendí la humildad. Aprendí la humildad de él. Y él siempre me decía, mira Ramón, vos tenés un error muy grande en tu vida y no lo corregí todavía. Me dice, vos sos de un corazón abierto, vos abrí tu corazón y vos no tenés que ser así, vos tenés que ser reservado. Bueno, le digo que tenía razón, ¿no? Y la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Es decir, que la relación que tuvo Timoteo con Pablo es la que todo discípulo, porque uno no nace siendo pastor, uno aprende a ser pastor.
¿Con quién aprende a ser pastor? Con un pastor. ¿Vio? Pero yo nunca me enemisté con mi pastor. Nunca. Siempre iba a la casa, tomábamos mate, charlábamos. Y bueno, no fui un discípulo manso. No fui manso. No fui un angelito. Era bastante retobado con mi pastor, pero él me tenía, como dice acá, paciencia. Él me tuvo mucha paciencia. Yo aprendí la paciencia por medio de mi pastor, ¿no? Y doctrina. Él tenía una doctrina, no la doctrina de la gracia, pero tenía una doctrina, una enseñanza, que lo mantenía a él en un lugar de admiración, que lo tenía en un lugar de respeto, ¿no? Y qué hermoso es poder haber tenido el privilegio de haber aprendido la tarea de un pastor con un pastor anterior. Hay muchos que llegan a ser pastores, pero nunca estuvieron sujetos a ningún pastor. Se pusieron como pastores, pero nunca estuvo sujeto a un pastor. ¿Y sabe lo que es estar sujeto a un pastor? Es lo mismo que estar sujeto a un padre rígido, muchas veces, ¿no? Un padre que está buscando lo mejor para nosotros, que está buscando que nosotros salgamos hombres de bien. Estar sujeto al pastor, porque yo me tenía que sujetar a mi pastor y yo me estaba sujeto. Muchas veces mi pastor me ponía en disciplina. Creo que de los 20 años que estuve con mi pastor, más o menos estuve como 10 años en disciplina. El hermano Ramón está en disciplina, por esto, por lo, el Señor conoce. Me ponía en disciplina. Y la disciplina a veces duraba 1 año, a veces duraba 2 años. Pero yo ahí estaba fiel. Eso no me impedía a mí ir a trabajar mi pastor. No me fui de la iglesia. Nunca me fui de la iglesia de mi pastor porque él me puso en disciplina, porque me hablaba duro. Eso de irse de la iglesia no estaba en la mentalidad del cristiano antes. Uno se quedaba y soportaba la disciplina, ¿no? Fíjese, aprender el pastorado de un pastor anterior. Gloria al nombre del Señor. Y esto es lo que le pasó a Timoteo. Timoteo aprendió de Pablo. Aprendió cómo ser un buen pastor. Y Pablo sabía que él había sido instruido. No por él solamente, sino por el Espíritu Santo. Porque a mí el que me enseñó toda esta cosa, lo usó al Espíritu Santo. Lo usó al Pastor Santo para que yo aprendiera la paciencia. Para que aprendiera a soportar. Para que aprendiera a lo que eran las injusticias, ¿no? Lo que era, bueno, tantas cosas. Yo no fui un discípulo como Timoteo, porque Timoteo era un discípulo muy amado, muy obediente de Pablo. Yo era un poquito retobado con mi pastor, pero mi pastor me enseñó. El Espíritu Santo me enseñó a través de mi pastor. Él me exhortaba. Él me redarguía. Él me reprendía muchas veces. Pero yo no me fui a la iglesia por eso. Yo no me enojaba por eso. Yo le digo, bueno, pastor, ¿cómo no? Acepto lo que usted me dice. Usted es el pastor. Así le decía yo. Usted es el pastor. Usted es el hombre de Dios, el que puso Dios. No, yo acepto la disciplina, pastor, ¿cómo no? Pero yo al otro día me iba a trabajar con él. Íbamos a cavar bases, íbamos a cavar pozos negros para el baño. Bueno, y todos esos trabajos después de terminar mi trabajo de venta en la calle. Y eso es bueno, hermano, aprender de otro. ¿Vio? No ponerse uno sin haber aprendido. Hay muchos que empiezan el pastorado con ellos. Pero qué bueno es estar sujeto a un pastor. Usted esté sujeto a su pastor. Obedézcale a su pastor, sopórtelo a su pastor, porque él busca el bien de usted. Eso estoy hablando de un pastor que predica la verdad, que predica toda la verdad. ¿Entiende, hermano? Entonces dice Timoteo, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Vio? Ahí en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pleitesías de vanas cosas y los argumentos
de los falsamente llamados ciencia, la cual profesando algunos fueron descaminados o descarriados acerca de la fe. ¿Vio? Alabado sea el Señor. Ore mucho por su pastor. Los pastores necesitan la oración de usted, no necesita que usted le haga la vida imposible. El pastor necesita que usted lo sostenga con su oración, con su amor. ¿No? ¿Usted sabe la lucha que tiene un siervo de Dios? Usted no tiene ni idea de las luchas que vienen al siervo de Dios. No tiene ni idea. No lo puede tener. No, solamente aquellos que son padres saben lo que es ser padre. Son aquellos que son madres, saben lo que es ser madre. ¿No? Y bueno, y usted no es pastor. Y usted no sabe lo que sufre un pastor. Por la iglesia, por la verdad, por la verdadera doctrina. No sabe usted. ¿Cuántas veces los hijos hacen llorar a los padres? Y el padre en escondida, porque uno tiene que orar a escondida. O llorar a escondida. Uno no tiene que andar llorando por todos lados. Uno va al Señor y le dice, Señor, bendice a mi hijo, bendice a mi hija. Bueno, esa es la vida del pastor. Pero nosotros siempre, a pesar de lo que pasemos y a pesar de lo que Timoteo pasó, él siempre tenía que predicar la despreciada verdad, ¿no? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. La verdad despreciada. Eso es lo que tenemos que predicar. ¿No? ¿Usted cree que la verdad es bien recibida? No. Los hermanos reciben bien lo que a ellos les conviene. ¿No? Si usted le habla del amor y de no hacer nada, ellos están contentos. ¿No? Pero si usted le habla la verdad, entonces no van a estar muy contentos. Estoy hablando de estos hermanos que se dicen hermanos pero que no lo son. No, ni siquiera tienen nuevo nacimiento. Esta es la continuación de la ferviente exhortación del apóstol Pablo a su querido hijo Timoteo. Él le habla con una vehemencia, ¿no? Inspirada. Casi su último grito es, prediques la palabra. Con severidad. Predica la palabra. Toda la verdad. Pero con severidad, con firmeza, porque era el último tiempo, ¿no? Vamos a dar dos razones por las cuales Pablo le habló así a Timoteo. Tal vez las empecemos hoy, aunque ya estemos sobre la hora, pero dos razones le da. Prediques la palabra, predica todo el consejo, ¿no? De la palabra de Dios. Por eso, hermano amado, hermana amada, estudie la Biblia, o lea la Biblia. Tal vez no tiene tiempo para estudiarla. Léala, lea al Señor, voy a abrir tu palabra, quiero que tú me enseñes algo. Todos los días lea su Biblia, especialmente las 14 epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Lea también los 4 evangelios. Primero lea las 14 epístolas de Pablo, después lea los 4 evangelios, y después que el Espíritu Santo le siga guiando, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Doy gracias al Señor. El Señor bendiga al hermano Eli Román. Que el Señor te bendiga, amado hermano. Un fuerte abrazo para vos y tu familia y para todos los que van a escuchar esta palabra. Timoteo, qué siervo de Dios Timoteo, ¿no? Después de Pablo y después de Cristo, Timoteo. Un hombre que se entregó siendo joven, se puso debajo de su pastor, de su maestro, de su apóstol. No se puso ni al lado de Pablo, porque él sabía que no lo iba a poder alcanzar. Se puso debajo de Pablo, en obediencia, en sumisión, para la gloria de Dios. Y después, fíjese, después ocupó el lugar de Pablo. ¿Se da cuenta? Ese lugar no se regala. Ese lugar se hay que ganárselo, ¿no? Esto no es un regalo que Pablo le estaba dando a Timoteo. ¿Por qué? Porque hubieron otros
estaba Epafras, estaba Silvano, habían otros hermanos, pero el lugar se lo ganó Timoteo, por su fidelidad, por su sujeción, su sumisión, se lo ganó Timoteo. Dios se lo dio, no se lo dio Pablo, Dios se lo dio. Y bueno, hermano, alabado sea el Señor. Por eso aprender la palabra, ¿no? Nosotros estamos para el bien de la iglesia, los predicadores, los maestros, los pastores. Estamos para la grandeza del Evangelio, para la grandeza del Señor Jesús. Amados, sigan orando por nosotros, necesitamos sus oraciones, ¿no? Vamos a estar nuevamente el día lunes a las 9 a 10 de la mañana y después de 11 a 12 vamos a ir a la radio La Predicadora. El Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oren por mi vida, hermano, oren por mi familia. El Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Vamos a hacer una oración. Señor, he dado tu palabra, hasta donde tú me la diste, Señor. Bendice, Padre amado, a cada hermana y hermano. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. El Señor les bendiga, amados. Un fuerte abrazo para todos.